una vez más. Vamos a retomar el estudio de la palabra de nuestro Dios en este día santo. En esta tarde pues queremos, antes de comenzar a alabar a Dios, vamos a doblar nuestras rodillas para tener entonces la oración y pedir a Dios que bendiga nuestro culto de adoración. Padre nuestro que estás en los cielos, santo, santo es tu nombre. Gracias, Señor, después de un breve descanso y de los alimentos, Señor, el alimento material, ahora, Señor, una vez más hemos de tomar el alimento espiritual, esperando, Señor, que puedas llenar todas las expectativas y puedas responder a todas las dudas de nuestros pensamientos, Señor, en el cual podamos ir afirmando, Señor, nuestra fe en el conocimiento que tu palabra despliega. Es necesario escudriñar tu palabra porque nos parece, Jesús lo mencionó, que allí encontraremos el camino a la vida eterna. Amén. A Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie podrá llegar ante nuestro Padre Celestial si no es por ese medio. Es por eso que humillamos nuestra vida y nos ponemos en tus manos para poder consagrar nuestro ser entero y ser utilizados en esta tarde como un instrumento escogido entre tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, vamos a cantar las estrofas del himno número 217. 217. Hemos estado estudiando desde el día de ayer por la noche todo en relación a la ley de Dios, así que vamos a continuar con el mensaje de esta tarde, pero antes vamos a entonar dos cantos y uno de ellos es el 217. Sígueme, sígueme, sígueme.
hemos de entonar, pues queremos hacer una aclaración, pues no está en nuestro himnario adventista, pero es un himno o un canto que tiene unas palabras muy interesantes, que ha formado parte de sostén propio, historicista, aquí en México, y queremos compartir este hermoso canto que se le ha titulado como La Verdad Presente. Así que vamos a alabar el nombre de nuestro Dios con este hermoso canto titulado La Verdad Presente. Vamos a cantar. Descendemos de una raza de valientes, predicamos profecía y el amor. Nuestro lema es dar la última advertencia a un mundo que está sin Salvador. Nuestros padres se llamaron los valdenses, que sufrieron angustia y dolor, y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaban la santa ley de Dios. Ya nosotros el 70 o 120, que decimos Maranata sin cesar, sino ejército que espera ansiosamente la segunda venida de Jesús, para ser un buen obrero diligente. Los 3 ángeles debemos predicar un mensaje que es la verdad presente, que nos guía hasta el santuario celestial. Descendemos de una raza de valientes, dedicamos profecías y el amor. Nuestro lema es dar la última advertencia a un mundo que está sin Salvador. Nuestros padres se llamaron los valdenses, que sufrieron angustia y dolor, y que nunca jamás fueron vencidos, pues guardaron la santa ley de Dios, pues guardaron la santa ley de Dios. Amén. Pueden tomar sus lugares. Muy bien, si bien hemos tenido padres en la fe, desde los patriarcas, los profetas, pasando por los apóstoles, los reformadores en la Edad Media, nuestros padres en la fe como adventistas, ¿verdad? Los pioneros adventistas, y entonces este legado nos los ha dejado Dios por medio de los siglos pasados, los años pasados, y que es amar y guardar la ley de Dios. Bien, hoy en la mañana entonces estudiábamos una parte en relación a los eventos relacionados a al tiempo del fin, y uno de ellos entonces tiene que ver entonces con relación a la ley dominical. Y esto entonces nos lleva a entender y comprender algo que se repasaba hoy por la mañana. El asunto es con relación a ese odio que Satanás le ha tenido entonces a la ley. Cuando la ley dominical entonces se dé, para llegar al fin del tiempo de gracia, acontecimientos tienen que desarrollarse a lo largo de este periodo del fin del tiempo. Y entonces vamos a ver lo que la palabra de nuestro Dios nos dice respecto a este tema. Hoy, con el asunto de la pandemia y toda la situación que está pasando, pareciera ver que no avanza, no hay ningún asunto que esté presente. Pero nos dice la Review Herald el 11 de diciembre de 1888, y esto lo podemos encontrar en Evento de los Últimos Días, página 109, párrafo 2. Dice claramente este escrito: el movimiento dominical, ¿será que se ha quedado estancado?
Sí, no está en el olvido. Pareciera que ahorita las cosas están entretenidas en otra situación. Tú enciendes el televisor, tú vas al internet, ves las noticias, enfocados en la pandemia, enfocados en muchas cosas, ¿sí? Gente desaparecida y todo mundo viendo otra situación. Pero dice este escrito que el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta que está trabajando a ciegas. No ven que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura, y esto es lo que nos presenta la palabra de Dios en este tiempo. Y en este tiempo entonces de pandemia pareciera que la ley dominical ha quedado por un momento en el olvido, ¿sí? Pero no es así, dice la palabra de nuestro Dios. Dice que el movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. Y los líderes en verdad encubren el verdadero problema de ello, ¿sí? Entonces, la palabra de nuestro Dios nos dice claramente, vamos a ir al libro del Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 13, donde nosotros encontramos esta situación en relación al acontecimiento final. Versículos 15 en adelante. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, porque la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fueren muertos. Y verán que todo lo que ocurre hoy en día, nos estamos dando cuenta que todo lo que arrastra hoy en día la pandemia, nos está dando una pincelada o un ensayo de lo que puede ser el movimiento dominical, ¿sí? Todos fuimos testigos de lo que ocurre a nivel mundial y diferentes países se hicieron prácticas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, los países como Perú, en Sudamérica, poder tener la autorización de salir ciertos días hombres y mujeres, pero el domingo todos resguardados en casa, ¿sí? Ya hicieron para el mundo impío, se forzó a la sociedad a poder permanecer en casa y poder estar en familia, ¿sí? Y entonces muchas prácticas han servido durante estos meses en relación al acontecimiento, y esto es mundial, ¿sí? Se privó de actividades hasta cosas que parecían imparables, ¿sí? Como por ejemplo el deporte, ¿sí? El fútbol, que es uno de los deportes más famosos a nivel mundial, se estancó, se dijo que no, y pues es una orden, ¿sí? Y entonces todo esto es una prueba de que cuando se aplique la ley dominical, todos están pues bien adiestrados y sabrán entonces cómo actuar. Por eso dice el espíritu de profecía que el movimiento dominical, dice, está avanzando en la oscuridad. Los líderes encubren el verdadero problema y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta, que están trabajando a ciegas. ¿Y quiénes están detrás de eso? ¿Quiénes están trabajando bajo la oscuridad? Dice, las falsedades y los engaños papales están a cargo de esta situación. Ahora vamos a ver el tema que hemos de tratar un poco de esto. Es que el movimiento dominical entonces viene bajo unas fases, y esto es lo que nos ha mostrado, el enemigo de Dios, el enemigo de la ley de Dios, aquel que aborrece el sábado, aquel que odia a la honra que se le da a nuestro Dios. Y vamos entonces a entrar en esta situación, ¿sí? Nosotros en México
hemos sido testigos, ¿sí?, de lo que a nivel nacional los gobiernos han hecho en favor a la conservación de este mundo. Se ha hecho muy viral, como se dice en el internet, y se ha hecho muy conocido, ¿sí?, en todo el mundo y sobre todo en nuestro país, el cuidado de la ecología. Y en marcha, en favor a esto, nuestro estado donde nos encontramos en Chiapas, Veracruz, Tabasco, no recuerdo el otro estado más, parece que en Mérida, en Yucatán, toda esa zona de ahí fueron los 4 primeros estados que se puso en marcha este plan del cuidado de la ecología y se llamó o se llama Sembrando Vidas, ¿sí? Y entonces todo mundo que se dedica entonces al cultivo, comenzaron ellos a enfocarse porque venían buenas ganancias, ¿sí?, porque se venía una buena recompensa de tal cierto dinero para esto. Bueno, en favor de esto, de la ecología, de lo que estamos viendo aquí y a nivel mundial, entonces tenemos en nuestras manos, ¿sí?, este pequeño folleto libro, que los que puedan ver o verán esta transmisión, ¿sí?, se trata de la carta encíclica lanzada por Francisco, el actual Papa, que se llama Laudato Si, alabado seas, el cuidado de la casa común, es este folleto, ¿sí? Este folleto entonces va en relación al cuidado de la naturaleza, de la ecología, pero un engaño tremendo viene detrás de toda esta situación. Tomamos este tema porque pareciera que en este tiempo, vuelvo a repetir, fue como un paréntesis, ¿sí? El mundo, estamos tan distraídos por una situación que es apremiante y hemos sido testigos en verdad de que este virus existe y nos ha tocado ver personalmente situaciones críticas y la gente aún sigue preocupada. Controlar los comercios o lo que pareciera más indispensable quedaron funcionando, pero todo lo demás se cerró. Algo parecido se aproxima y por eso para el pueblo de Dios después de esta pandemia, ¿qué sigue? ¿Qué continúa para el pueblo de Dios? ¿Qué lecciones encontramos hoy? ¿Qué cosas afirmativas de lo que ya hemos estudiado por medio de la Escritura y el espíritu de profecía podemos entender de qué viene después de todo esto? Un control en la economía, ¿sí? Han hecho caer a la economía mundial y todo el mundo entonces está dando patadas de ahogados, como decimos aquí en México, porque todo el mundo está sintiendo y no sé qué nos espera el siguiente año, ¿sí? Entonces la situación se pondrá más crítica. Pero en favor de esto, de la ecología, entonces el papado ha lanzado esto. Y esto nos dice algo muy interesante, ¿sí? Pero antes vamos a leer un párrafo más, ¿sí?, de lo que dice el espíritu de profecía. Son muchos los que aún entre los empeñados en este movimiento, hablando del movimiento dominical para imponer el domingo, están ciegos en cuanto a los resultados que seguirán a esta acción. No ven de que están atentando directamente contra la libertad religiosa. Son muchos los que nunca han comprendido las obligaciones que impone el día de reposo bíblico ni el fundamento falso sobre el cual descansa la institución del domingo. Cuando nosotros vamos a la semana de la creación, hermanos, cuando nosotros leemos lo del primer día, el segundo día, hasta el sexto y llegando al séptimo día, en el séptimo día, ¿qué es lo que hizo nuestro Dios? Vamos a leer lo que dice el libro de Génesis, y que para muchos adventistas y muchos cristianos es conocido, Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, y es la razón por la cual estamos hoy en día aquí, hoy que es sábado. Dice la Escritura: y fueron acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos.
Y acabó Dios el día séptimo su obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda su obra que había hecho. Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y había hecho. ¿Qué hizo en el séptimo día? ¿Qué hizo en el día de reposo nuestro Dios? Reposó de todo lo que había hecho, le dio un descanso, tanto a la maquinaria humana, tanto a lo que podría ejercer de un desgaste físico en ese momento, quizás porque no se sentía, porque no había pecado, no había dolor, no había tristeza. Pero Dios apartó ese día especial para Dios, fue como la corona de la creación, de recordarle a la humanidad, mira, Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Y por eso le hace a la humanidad le hace entender Dios que hay un día especial preparado para tener un encuentro con Él. Por eso en el mensaje final, en el Apocalipsis 14, 6 y 7, sobre todo el 7, miren lo que dice Apocalipsis 14, 7, el mensaje del primer ángel. Tiene que ver relacionado con el sábado y la creación. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 14, 7, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y todas las fuentes de las aguas. ¿Y quién es el que creó toda esta situación? Éxodo 20, 11 lo dice. ¿Qué dice el libro de Éxodo 20, 11? Que para recalcar Éxodo 20, desde el 8, nos viene hablando del sábado. Y en el 11 nos dice claramente, porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Ahora, si la humanidad y sobre todo la bestia, el papado, en verdad quisiera honrar a Dios, al imponer esto, al imprimir y sacarlo al mundo esto, debería de estar recalcando el sábado como el día de reposo y el descanso para la familia humana. Entonces hemos de ver la situación que es muy diferente a lo que nos están mostrando. Dice la palabra de Dios por medio de Joya de los Testimonios en la página, tomo 2, página 318. Los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la Constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, no se dan cuenta de lo que será el resultado. Una crisis está por sobrecogernos. Viene una situación tremenda para el mundo. Vuelvo a repetir, lo que está ocurriendo con la pandemia simplemente es un ensayo de lo que puede llegar a ser y aún peor. Una gran crisis se aproxima y por eso se aprovechará de esta situación con el asunto de poder comprar y vender, como dice el libro de Apocalipsis 13, 15 en adelante. Es nuestro deber hacer todo lo que está en nuestro poder para prevenir el peligro que nos amenaza. Sobre todo los hombres y mujeres de oración en todo el país recae la gran responsabilidad de pedir que Dios despeje esta nube maligna y conceda unos pocos años más de gracia para trabajar por el Maestro. ¿Sí? ¿Cuántos hemos aprovechado este tiempo de la pandemia para poder compartir la verdadera razón de la situación? ¿Quién es el responsable de todo esto? ¿Quién está detrás de esta situación que se le hace ver como algo maquillado hacia el mundo y se presenta de una manera diferente? Porque detrás de todo esto, dice la primera cita con la que comenzamos, el avance dominical está avanzando en la oscuridad, ¿sí? Y pareciera que no se mueven las piezas, pero el enemigo de Dios sabe muy bien lo que está haciendo. Aquellos, ahora miren esta situación, ahora aquellos que observan los mandamientos de Dios. ¿Quiénes son los que observan los mandamientos de Dios? Lo estudiábamos hoy en la mañana. Aquellos que quieren consagrar su vida, aquellos que quieren tener una vida santa, negada ante Dios, sumisa ante Dios. Ahora, sobre aquellos que ahora observan los mandamientos de Dios, necesitan moverse para que puedan obtener la ayuda especial que solo Dios puede darles.
Deberían trabajar más fervientemente para dilatar tanto como sea posible la calamidad que los amenaza. ¿Y cuál es la manera de que este pueblo de Dios entonces deberíamos de estar trabajando, moviéndonos? Tanto en el evangelismo, tanto en nuestra vida espiritual. Tenemos que hacer cambios, tiene que haber un reavivamiento, una reforma. Lo estudiábamos también en el lapso de la mañana, para que nosotros podamos quizás anticiparnos a la calamidad que amenaza a este mundo y sobre todo al verdadero pueblo de Dios, lo que le espera. Review Rangera, 18 de diciembre de 1888. No estamos haciendo la voluntad de Dios si permanecemos quietos sin hacer nada para preservar la libertad de conciencia. Debe ascender a Dios oraciones fervientes y eficaces para esta calamidad sea diferida hasta que podamos realizar la obra que durante tanto tiempo ha sido descuidada. Elévense oraciones muy fervientes y luego trabajemos en armonía con nuestras oraciones. Necesitamos entonces trabajar. Debemos preocuparnos si hoy en día estamos quietos. Hoy en día no podemos hacer quizás reuniones públicas. ¿Sí? No podemos estar reunidos en hermandad como se hacía anteriormente. Pero eso no implica que el mensaje se debe de detener. Desde un contacto personal, desde quizás usando la tecnología como lo estamos practicando en este momento, de llevar entonces el mensaje a otros, podemos nosotros seguir compartiendo la palabra de nuestro Dios y advertir y ir procurando nosotros hacer lo que nos queda para estar anticipados a los engaños que Satanás tiene que presentar en este tiempo. En este tiempo de lo que estamos leyendo, en este tiempo cuando se hace un esfuerzo tal para imponer la observancia del domingo, es la precisa oportunidad para presentar al mundo el verdadero día de reposo en contraste con el falso. En su providencia el Señor está muy pronto, está muy por delante de nosotros. Él ha permitido que la cuestión del domingo sea recalcado primero para que el día de reposo del cuarto mandamiento pueda ser presentado ante las asambleas legislativas. ¿Sí? Y uno pudiera preguntarle a esta sociedad, a este mundo, ¿por qué creen que hoy en día estamos siendo azotados por los virus? Obviamente que mucho de esto es provocado por la misma humanidad, ¿sí? Porque estamos viviendo a la altura de los tiempos de Lot, en los tiempos de Noé. ¿Y cómo eran los tiempos de Noé? Génesis 6 lo dice, que todo designio de pensamiento de la humanidad era hacer el mal. Hoy en día quieren desaparecer a la humanidad. ¿Qué pensamiento tan malo entonces debería de tener un ser humano? De sentir eso, de hacer mal a los demás. Pues eso ya lo sintió una ocasión en la humanidad y fue el antediluviano. Lo mismo se repite hoy. Y es en este momento entonces cuando como cristianos tenemos que sacar la luz de la verdad y de poder predicar y decir: el sábado es el verdadero día de reposo de nuestro Dios. Por desobedecer a las leyes de nuestro Dios. ¿Saben ustedes qué le pasó a los egipcios? Sufrieron las 10 plagas. Pero ¿saben? Ocurría algo interesante. Cuando ocurría una plaga, ¿alguien se acuerda por lo menos de una de las plagas? Que podamos ponerlo como ejemplo. Una de las plagas de las ranas, ¿se acuerdan? ¿Y qué hacía el faraón cuando ya no soportaba la presión de las plagas? ¿Qué hacía el faraón? Venía ante Moisés y le decía: por favor, pídele a tu Dios que ya le pare. ¿Sí? Como que si faraón mostrara un arrepentimiento, como decir: ahora sí, yo estoy arrepentido. Por eso es muy importante decirle a este mundo es lo siguiente. No por el miedo a un virus vamos a decir:
bueno, me acerco a Dios. No por el miedo de llegar a sentir que me está faltando el oxígeno, me estoy muriendo, o es todos los síntomas de la fiebre y todo eso que llegas a sentir por el coronavirus, y saber que ya te estás muriendo, ahora sí, que vengan a orar por mí. ¿Sí? Que vengan a hacer algo por mí porque siento morirme, como lo hacía el faraón, cuando ya no aguantaba la presión de las plagas. Y Dios veía que la incredulidad del faraón y me mandaba otra plaga más. Y lo mismo hacía, ruégale por favor Moisés a tu Dios que le pare las plagas. No caigamos nosotros en esa misma situación por el miedo de buscar a Dios, porque saben, el miedo va a pasar. Esta situación tiene que pasar. La pregunta es, ¿y después de eso qué sigue? ¿Sí? ¿Vamos a volver nuevamente a lo antiguo? Jesús dio un ejemplo muy duro, ¿sí? Pero es que el ser humano así somos. Volver como al perro a su vómito, dijo Jesús, es una situación fuerte, terrible, pero es la verdad. Y por eso es el momento, dice la palabra de Dios, de que hoy en día el pueblo de Dios se levante y le muestre al mundo el verdadero carácter de Dios, las verdades de este tiempo. Y entonces vamos a analizar esto, porque es el primer punto, ¿sí? ¿Cómo está manejando entonces la introducción del domingo el poder papal? Aunque sabemos muy bien que los Estados Unidos tiene que ver, jugar un papel muy interesante, porque es el que va a traer, a hacer la imagen de la bestia, y cuando la bestia imponga su marca, que es el domingo, la primera bestia que es los Estados Unidos de Apocalipsis, segunda bestia, perdón, de Apocalipsis 13, presionará entonces al mundo, grandes y pequeños, con muerte para obedecer. Pues bien, en esta carta es de la encíclica papal, en la 237 dice: el domingo, la participación de la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día así, el domingo es el día de la resurrección, dice este escrito, ¿sí? Vamos a hacer más grande para que lo podamos leer juntos. El domingo, dice Francisco, es el día de la resurrección, el primer día de la nueva creación. ¿De qué nueva creación está hablando allí? Cuya primicia es la humanidad resucitada del Señor. Ahí está. O sea que la posición del poder papal, es decir, Dios ha hecho una nueva creación que ha sido ganada por medio de la resurrección. Aunque si tú vas a la Biblia, del Génesis, Apocalipsis, de tapa a tapa de la Biblia, tú no vas a encontrar que el primer día de semana o domingo fue reposado, fue santificado y fue bendito como el sábado. Simplemente el mundo evangélico dominical toma esto porque Cristo resucitó el primer día de la semana, pisoteando totalmente la gran obra que Jesús hizo al reposar aún en la muerte, en la tumba, en el sábado, esperar que el sábado se terminara para resucitar entonces el primer día de la semana. Entonces viene el poder papal y le muestra esto al mundo. Miren, es el nuevo día de la creación por la resurrección del Señor, garantía de la transfiguración final de toda la realidad creada. Además, ese día anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. ¿Dónde dice eso en la palabra de Dios, en la Escritura? De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. Un poco más abajo dice lo siguiente: la ley del descanso semanal imponía, o sea, estaba en el pasado, abstenerse del trabajo del séptimo día para que repose tu buey, tu asno, y pueda respirar el hijo de tu esclava y el emigrante. Éxodo 23:12. Pero lo que me llama la atención es que dice lo siguiente: la ley del descanso semanal imponía, y habla del séptimo día. Y habla entonces de que eso era en el pasado, porque hoy, supuestamente, entre comillas, para ellos Dios ha colocado un nuevo día de restauración.
Y para ellos ese nuevo día entonces es el día de la resurrección. ¿Y por qué entonces ponemos esto? Porque está enfatizado entonces al día domingo el movimiento en defensa a este planeta Tierra, ¿sí? Además de eso, vamos a ver algo que llama la atención. Es uno de los videos que el mismo papado ha hecho circular en las redes sociales, el internet. Y él mismo declara qué día es el día del Señor. Y ellos mismos dicen entonces por qué ellos han cambiado, ¿sí?, el día de nuestro Dios. Vamos a ver, por acá tenemos un video como evidencia a lo que estamos comentando. Vamos a ver si lo tenemos aquí, el archivo a la mano. Entonces, hemos encontrado que por medio de este engaño comienza para ellos la introducción del domingo como el día de reposo semanal. Y ha sido muy claro, sí, el poder papal en esta descripción que él mismo hace, cómo entonces ellos consideran al domingo como el nuevo día de reposo, ¿sí? Vamos a ver si es este video que les queremos presentar. Para que analicemos entonces lo que se está mencionando y lo que hemos dicho hace un momento. Aquí está. ¿Sí? Hoy reflexionamos sobre el tercer mandamiento. Fíjate en el sábado para santificarlo. ¿Cómo le llamó el tercer mandamiento? Se debe distinguir entre el verdadero descanso y la evasión, tan común en nuestros días. Hoy se intenta evadir la realidad buscando una diversión que oculte nuestro descontento. El sentido del auténtico reposo lo encontramos en las palabras del Éxodo. Dios hizo el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Ese descanso es la alegría de Dios por su creación, que era muy buena. Para nosotros cristianos, el día del Señor es el domingo. El día del Señor es el domingo. Y en la Eucaristía, que significa dar gracias, ahí está. Para nosotros los cristianos, dice, el día del Señor es el domingo. Y recalca muy bien respecto a la creación. ¿Por qué enfoca la creación? Porque el objetivo primordial con esto de Laudato Si es ver entonces por, entre comillas, aparentemente la creación. Y de esa manera entonces ver o anteponer que este mundo, como fue creado por Dios y necesita un reposo, necesita un descanso, entonces ese descanso que hay que darle al planeta Tierra tiene que ver con un movimiento que se llama el movimiento dominical. Esta situación está clara. Y si nosotros escuchamos muy bien el video, decía que en el Éxodo dice respecto al sábado, el séptimo día. Pero para nosotros los cristianos, o sea, ese cristianismo de hoy, dice, para nosotros, ¿qué día es? Dice, es el domingo. Y lo leíamos y se los poníamos para que pudiéramos leerlo junto. Ahí está en el Laudato Si, en el 237, en la página 178 y 179. Entonces, comprendiendo bien esta situación, el enfoque aparente o la preocupación aparente
sobre la creación, ha llevado entonces al papado a ver que necesitamos un descanso semanal, ¿sí? Y ese descanso semanal, entonces, debemos nosotros comprender hacia dónde nos está llevando. Aún en este tiempo, cuando se comienza a enfocar, cuando se comienza a decir respecto a la ley dominical, aún no tenemos nosotros presión de decir, tú no puedes adorar a Dios en sábado. Ese tiempo, dice, es para lo siguiente: en este tiempo, cuando se hace un esfuerzo tal para imponer la observancia del domingo, es la precisa oportunidad para presentarle al mundo el verdadero día de reposo en contraste con el falso. En su providencia el Señor está a punto, está muy por delante de nosotros. Ahora, es el momento para nosotros de decirle al mundo, ¿saben qué? Esto es un engaño y esto tiene que salir a la luz de decir cuál es el verdadero día de reposo. Que nadie se jacte imprudentemente de su libertad, usándola como un manto de malicia, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Este consejo será de verdadero valor para todos los que serán conducidos a situaciones difíciles. No debe mostrarse nada que revele una actitud desafiante o que pueda interpretarse como malicia. Abstenerse de trabajar el domingo no es recibir la marca de la bestia hasta ese momento. En aquellos lugares donde la oposición es tan fuerte que despierta persecución, si el trabajo se hace en domingo, que nuestros hermanos conviertan ese día en una ocasión para hacer genuina obra misionera. O sea que los rasgos de la ley dominical comienzan a sentirse desde ya. Y es el momento entonces cuando nosotros tenemos que aprovechar esta gran oportunidad para sacar a la luz el verdadero día de reposo. ¿Y cuál es el objetivo entonces del enemigo de Dios sobre la tierra? Porque llegará el momento en el que la situación se pondrá apremiante, llegará el momento en el que no podremos hacer esto. En pocas palabras, como que desaprovechamos ese tiempo de oportunidad para que el mensaje haya sido dado con tal claridad. ¿Por qué decimos esto? Porque llega el momento en el que habrá una triple alianza, habrá una unión en el que nos impedirá prácticamente, e incluso a muerte, poder decir las verdades que hoy podemos nosotros decirlos con un poco de tolerancia religiosa. Cuando nosotros leemos en el libro de Apocalipsis 16, versículo 14, vayamos a Apocalipsis 16, en el versículo 14 y en el verso 15. La palabra de nuestro Dios nos dice lo siguiente por medio de las profecías. Por eso decía esta cita del espíritu de profecía que leíamos. Debemos de aprovechar este momento y sobre todo esta situación, que la gente pueda comprender en realidad cuál es el carácter del enemigo de Dios, qué es lo que en verdad él quiere en este preciso momento, en este preciso tiempo. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis 16? En el versículo 14, dice claramente que ocurrirá algo que será aparentemente, hoy es como algo increíble, porque lo que dice Apocalipsis en verdad es de ponernos a pensar muchas cosas. Desde el versículo 13 vamos a leer 13 y 14. Y vi salir de la boca de ¿quién? De la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos. ¿A manera de qué cosa? A manera de rana. ¿Y qué hacen esta unión, esta triple unión? Dice la palabra de nuestro Dios. Estoy buscando para ejemplificar a nuestros hermanos que nos ven este versículo. Dice lo siguiente: pero son espíritus. ¿Qué espíritus? De amigos para el pueblo de Dios.
Dice la palabra de Dios, porque son espíritus de demonios que hacen señales y van sobre los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hace unos días atrás yo veía un video por las redes sociales de una persona que contradice nuestra fe como adventistas, de decir, ¿cómo es posible que el papado se pueda unir en ecumenismo con los musulmanes, con los hindúes, con los budistas, si son totalmente cosas tan diferentes? Es más, algunos de ellos adoran a su Dios en viernes. Para ellos el viernes es como para nosotros como adventistas el sábado, algo tan sagrado. ¿Cómo le va a quitar, decía esta persona que contradecía a este principio? ¿Cómo le va a quitar la idea a esos que guardan el viernes y hacerlos guardar el domingo? ¿Sí? Yo le diría a esa persona que tenemos que leer más a profundidad la Escritura y ver cómo el diablo ha hecho incluso caer a los mismos hijos de Dios. Que no tenga el poder y la capacidad de hacerlos cambiar a estos en el ecumenismo y guardar el domingo. Desconoce en verdad el poder que el mismo Satanás, que es un ángel de luz, lo tiene. Y si Dios dice que esto va a ocurrir, es porque va a ocurrir. Aunque te resulte increíble, ¿sí?, como movimiento dominical, como denominación dominical, un día ver a estos líderes estar en unión con el papado y con el mismo diablo. Hasta nosotros como adventistas del séptimo día, resulta increíble que esto pueda ocurrir dentro del mismo pueblo de Dios. Oye, como un día desde un lugar, desde un púlpito, como se conoce, se predicó del sábado y que las cosas vengan a cambiar. ¿Te parece increíble eso? Sí, pero está escrito. Escrito está. Y una de las citas que menciona esta situación está en el servicio cristiano. Hombres que ocuparán puestos de responsabilidad no solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente a la observancia del primer día de la semana. Servicio cristiano, página 193. ¿Sí? Es más, señalarán a los pocos que guardan el sábado del cuarto mandamiento como los responsables de la ira que se manifiesta sobre el mundo. Y otra cita más que leemos en la Revista Herald, 18 de marzo de 1888. El Señor tiene un pleito con su profeso pueblo en los últimos días, porque está en controversia a hombres en puestos de responsabilidad que tomaron un curso directamente opuesto a lo que siguió Nehemías. No solamente van a ignorar y despreciar el sábado ellos mismos. ¿Quiénes van a ignorar y despreciar el sábado? Los mismos adventistas del séptimo día. Y por eso corremos un gran riesgo. Por eso el apóstol Pablo dijo claramente: el que piense estar firme, mire que no caiga. Aún nosotros, como conocedores de la verdad presente, conocedores de la ley de Dios, si no nos sometemos a Dios en una consagración, en una abnegación, en una sumisión totalmente a Cristo Jesús, vamos a poder cumplir el escrito nosotros mismos de lo que está hablando allí. En las iglesias y en las grandes reuniones al aire libre, los ministros instarán a la gente a la necesidad de guardar el primer día de la semana. Es que dirán, es que hay calamidades en mar y tierra y esto no se detiene. ¿Y el problema cuál es? Es que estamos guardando un día ya equivocado, que Dios ha establecido entonces por su resurrección, tal y como lo dice este engaño total. Es tremendo lo que se aproxima. Y si te resulta increíble esto, yo les invitaría a que escudriñemos las Escrituras, vayamos a las profecías. Hoy sometieron de muy buena manera y de una buena estrategia que usó Satanás.
cerró los templos, porque había una situación apremiante con respecto a la salud. Pero el enemigo de Dios se dio cuenta que aún las denominaciones religiosas obedecieron al cerrar esos lugares de reunión. Y ya se dieron cuenta que sí obedecen. Pero hoy podemos decir que no oprimió a un principio porque no nos hicieron cambiar el sábado y el domingo. Pero saben, lo que vamos a leer a continuación es tremendo. Conflicto de los siglos 578. Los que honran el sábado de la Biblia. ¿Quiénes son los que honran el sábado de la Biblia? ¿Los judíos que también guardan el sábado? No. Los adventistas del séptimo día hoy honramos el sábado de la Biblia. Serán denunciados como enemigos de la ley y del orden. ¿Qué hubiera pasado que si hubiéramos desobedecido en no cerrar los templos? Entonces están yendo contra la ley. ¿Qué ley? No la ley de Dios, contra la ley del hombre y del orden. No están obedeciendo, están viendo cuánta gente muere. Por esta razón, si pudiéramos justificar, podríamos decir, es que no nos pedían algo a cambio. Está bien, pero escuchen con atención esta cita. Serán denunciados como los enemigos de la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad, y por lo tanto causantes de la anarquía y corrupción que atrae sobre la tierra de los altos juicios de Dios. Es que si te has dado cuenta, y el papado es inteligente, la ley dominical viene por las consecuencias en las destrucciones naturales sobre mar y tierra, decía Servicio Cristiano. Y el papado toma el gancho de decir, es que estamos descuidando lo del cambio climático. Y por eso huracanes, y por eso terremotos, y por eso esto, y por lo otro. Y entonces viene la restricción para el pueblo de Dios. Y aquí se va a medir el verdadero pueblo de Dios. Serán acusados de la ley, de desobedecer la ley y el orden, como quebrantadores de las restricciones morales de la sociedad. Entonces, ¿qué harán los líderes? Irán en contra de lo que decía la cita anterior de la reforma que hizo Nehemías. Dice lo siguiente: sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. ¿De qué serán acusados? Ustedes son desleales a la ley y al orden del gobierno. Los ministros que niegan la obligación de observar la ley divina predicarán desde el púlpito que hay que obedecer a las autoridades civiles porque fueron instituidas por Dios. Miren, esto va a ser lo tremendo. ¿Sí? El siguiente cierre de templos, déjenme decirles, queridos hermanos y amigos, adventistas y dominicales, no va a ser por una pandemia. El siguiente cierre de templos va a ser por una ley que se conoce como la ley dominical, y sobre todo va dirigida al pueblo adventista, porque el asunto de Satanás que está puesto el dedo sobre el renglón es el sábado. Y entonces a los ministros, por no querer quedar en mal con el gobierno, entonces sacarán lo que dice Romanos 3, es que tenemos que obedecer a nuestras autoridades. Sí, si bien en esta ocasión se obedeció a las autoridades porque era una cuestión de salud, no nos pasó a tumbar ninguna ley de los 10 mandamientos, pero el enemigo de Dios se dio cuenta que somos como esos corderitos que a donde va el pastor, ¿sí?, de ovejas, allá vamos todos entonces a seguir como los borreguitos, obedientes. Pero cuando venga esta situación de la ley dominical, aquí se medirá entonces de qué estamos hechos. ¿Sí? Aquí se verá entonces la preparación en todo este tiempo de oportunidad que Dios nos dio. Si en verdad enfatizamos en una vida consagrada a Dios, porque el tiempo de prueba no es fácil. Y aquí estará amenazada nuestra propia vida. ¿Sí? Esto es algo duro.
pero es necesario decirlo. No nos podemos quedar entonces callados. Ahora, lo que la palabra de Dios menciona por medio del espíritu de la profecía, dice claramente que hoy es el momento que debemos de aprovechar para dar a conocer las verdades. No hemos salido de la primera fase, ¿sí?, a la que el papado le ha llamado como la fase ecológica. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se los amenazará con multas, encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Miren, hermanos, Satanás es astuto. ¿Sí? Y cuando Satanás entonces sabe, porque tiene experiencia de 6.000 años. Miren, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 3. Miren cómo le hizo en los tiempos del profeta Daniel. Daniel, capítulo 3. Conocemos la historia en la llanura de Dura, ¿sí?, o en el campo de Dura. ¿Qué hizo entonces allí en ese lugar? Levantó entonces una estatua. ¿Y saben con qué propósito? ¿Sí? Entonces iba con el propósito de hacer caer a los hebreos que se encontraban en ese lugar. No vamos a leer la historia completa. Pero dice entonces, versículo 12, hay unos varones judíos, los cuales tú pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia. ¿Cómo se llamaron? Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti, no adoran tus dioses, no adoran a tu estatua de oro que tú levantaste. ¿Qué posición de privilegio tenían estos hombres? ¿Sí? Ahora, yo te he dado privilegios, dice Nabucodonosor, y tú desobedeces mi orden. Entonces estás designado ¿a dónde? ¿A un horno de fuego? ¿Sí? Cuando Satanás busca una manera de destruirte y no la encuentra, ¿saben contra quién se va? Se va contra tus principios, contra tu fe. Aquí era un punto de que si adorabas a la imagen o resistías en quedar de pie para honrar al Dios Todopoderoso, el Creador del universo. Pero Satanás conoce muy bien la manera en la cual tiene que atacar al verdadero cristiano. Otro ejemplo más lo encontramos ahí en Daniel. Esto fue con los 3 compañeros de Daniel. Está en el capítulo 4. ¿Sí? Dice prácticamente, perdón, es el capítulo 6. Daniel capítulo 6. Cuando no se encuentra, miren, esta es la vida del profeta Daniel. Dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 6, en el versículo 4 y 5. Entonces los presidentes, los gobernadores buscaban ocasión contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Satanás conoce muy bien al pueblo adventista. Sabe que es muy fiel a lo de Romanos 13. Obedece entonces a tus gobernantes. Y lo hacemos, todo cristiano lo hace así. O trata de hacerlo así. Va a buscar una manera en donde encontrar un detalle sobre el pueblo que guarda el sábado. Y no lo encontrará más que en la adoración del sábado. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué hicieron con Daniel? Le buscaron un defecto y no le encontraron. Un defecto personal. ¿Y saben contra qué se fueron entonces? Contra su fe.
Vamos a poner entonces a prueba su fe, para ver si así como dice ser cristiano lo es. Y sacaron un edicto de no honrar a ningún Dios que no fuera el mismo Rey. Satanás viene contra nuestra fe, contra uno de los pilares de nuestra fe, el sábado, el día de reposo. Y allí entonces es a donde va Satanás a hacer caer a muchos. Por eso leímos la cita del espíritu de profecía. Muchos que hoy en día están en puestos de responsabilidad, ¿sí? Serán tentados, dice el escrito, incluso serán tentados en ponerlos en unos puestos de influencia y de otras ventajas con tal motivo de renunciar a la fe. El propósito de hacer renunciar a los 3 hebreos era de que violaran la ley de Dios, negaran a su Dios y se inclinaran hacia esa imagen. A Daniel, que no orara a otro Dios que no fuera el Creador, que honrara a un hombre, y no lo hizo. En los tiempos de Mardoqueo, el rey Asuero dijo lo siguiente, que le dio privilegios a Amán, uno de sus hombres de confianza. Y le dijo, todos inclínense ante Amán cuando lo vean pasar, pero Mardoqueo, que era judío, sabía muy bien que no se podía inclinar a alguien que no fuera Dios. ¿Cuál era la manera de acabar con este pueblo? Era por medio de su fe. Un pueblo que no te genera ganancias, le dijo Amán a Asuero. Asuero terminó dejándole en sus manos, haz lo que quieras con este pueblo. Y para la gloria de Dios, ese mismo castigo que Amán había hecho para Mardoqueo, le sirvió para ser castigado y darle muerte a este hombre que quería dañar al pueblo de Dios. Por eso le mencionaba que Satanás ha tenido entonces, esa autoridad a lo largo del tiempo. Cuando la ley dominical nacional se dé, cuando los Estados Unidos caigan en apostasía total y vaya en contra del sábado mismo y decrete una ley, entonces la situación se pone más crítica. Cuando la tierra, hablando de los Estados Unidos, cuando la tierra que el Señor proveyó como asilo para sus hijos a fin de que pudieran adorarlo de acuerdo con los dictados de su conciencia, la tierra sobre la cual durante largos años ha estado extendido el escudo de la omnipotencia, la tierra que Dios ha favorecido, haciéndolo depositaria de la pura religión de Cristo, cuando esa tierra por medio de sus legisladores abjure de los principios del protestantismo y ceda el paso a la apostasía romana para que se pisotee la ley de Dios, entonces se manifestará la obra final del hombre de pecado. Aquella nación que recibió a los peregrinos cristianos que venían de todas partes de Europa y les dio libertad de conciencia, libertad de religión. ¿Qué hará entonces? Dice que formará una imagen de jerarquía romana, lo dice también el conflicto de los siglos. Los protestantes volcarán toda entonces el engaño. Pareciera que todo esto de la ley dominical está estancado, y sobre todo con esto de la pandemia, pero está avanzando. ¿Sí? Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, dará vida y vigor a la corrompida fe de Roma, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. Entonces ha llegado el momento de que Dios actúe entonces en esta fase de un decreto nacional. ¿Qué hará el protestantismo? Entonces en esta fase de un decreto nacional. ¿Qué hará el protestantismo? El protestantismo extenderá la mano de la camaradería al poder romano. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Y entonces, ¿será que Dios hará su extraña obra, su extraña operación en la tierra? Comentario bíblico. Página 922. ¿Sí? Vendrá el tiempo cuando los hombres, ahora sí, aquí hay algo interesante. Vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo,
sino que tratarán de obligar a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo o perder su libertad y su vida. ¿Qué van a hacer en este punto? Dice la palabra de Dios. No solo van a prohibir trabajar el domingo, sino que te van a tratar de obligar a trabajar en sábado. Nosotros estamos en México. Y cuando esta situación se dé, por lo menos, cuando esta situación llegue a nuestro país, México, ¿cómo creen que actuará el país? ¿Cómo creen que tomará esta situación nuestro país? Miren, tenemos en PDF la Ley Federal del Trabajo aquí de nuestra nación mexicana. Y en la Ley Federal del Trabajo entonces dice algo que llama atención. Esto de la Ley Federal del Trabajo en nuestro país, México, desde el 1 de abril del año 1970. ¿Y quién fue el que lo instituyó? El presidente de ese entonces, Gustavo Díaz Ordaz, presidente de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Y en la Ley Federal entonces del Trabajo dice lo siguiente respecto a esto. Si hoy, si esta tarde, noche, para amanecer mañana, primer día de la semana, domingo, se diera el movimiento dominical, pues México está preparado para dar el golpe también. Dice en este artículo 71 del capítulo 3, día de descanso, ¿sí? Aquí está, del PDF que les acabamos de mostrar. Artículo 71 para nuestra nación mexicana. En los reglamentos de esta ley se procura que el día de descanso sea, ¿qué día? Domingo. Sea el domingo. Los trabajadores que presten servicio en día domingo tendrán derecho a una prima adicional de un 25%, por lo menos sobre el salario de los días ordinarios de trabajo. ¿Se dan cuenta? Si se diera la ley dominical nacional en los Estados Unidos, y pronto todos los países lo pondrán también en práctica, y se imponga esto que estamos leyendo en Maranata, el Señor viene, del 19 de junio de página 176, vendrá el tiempo cuando los hombres no solo prohibirán trabajar en domingo, sino que tratarán de obligarte a trabajar en sábado y apoyar la observancia del domingo, o perder su libertad y su vida. ¿Y qué creen que se hará? Cuando viene una grande crisis, decía una cita anterior, ¿quién va a estar dispuesto a perder su trabajo y sobre todo su vida por no trabajar en sábado obligadamente? La palabra de nuestro Dios entonces, la palabra de nuestro Dios es muy oportuna. Ahora viene esta situación apremiante. Cuando se promulgue el decreto que nadie podrá comprar ni vender, excepto los que tengan la marca de la bestia, o sea, el domingo, muchos recursos no tendrán ningún valor. Se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Vuelvo a retomar el ejemplo de la pandemia, ¿sí? ¿Cuánta restricción hubo en estos días en la compra y la venta? ¿Sí? Y todavía esto no iba en contra de un principio, todavía lo pudimos hacer o lo estamos pudiendo hacer. Pero vayámonos dando una idea de cómo será en ese momento a lo que está escrito desde 1878 y 1882. Pronto se promulgará el decreto. Si en 1882 dice Testimonios para la Iglesia, se veía pronto, hoy en el 2020, ¿cuánto de distancia estaremos de esta situación?
El último gran conflicto de la controversia con Satanás: los que sean leales a Dios se verán privados de todo apoyo terrenal. Aquí se acabarán las leyes de defensa, leyes humanas, leyes de organizaciones que protegen a la humanidad. Aquí se acabará para el verdadero pueblo de Dios. Se acabará todo apoyo terrenal porque se niegan a violar su ley en obediencia a las potencias terrenales. Se les prohibirá comprar o vender. Y Satanás dice lo siguiente: por temor a que les falte el alimento y el vestido, se unirán al mundo en la transgresión de la ley de Dios. La tierra quedará completamente bajo mi dominio. Esto es lo que piensa Satanás. Y aquí es a donde se va a medir nuestra fe. O sufrir de alimento, sufrir de vestido, por amor a la ley de Dios. O abandonamos la ley de Dios y entonces cedemos a los engaños de Satanás. Tiempos difíciles vienen, y si nosotros no estamos sacando lecciones de lo que hoy en día se está viviendo, entonces estaremos quedando fuera de lugar. Los gobernantes seculares y dirigentes religiosos se unirán para imponer la observancia del domingo, y al fracasar medidas más benignas se promulgarán leyes sumamente opresivas. Se instará en que no se debe tolerar a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia, a la ley del país. Maranata, el Señor viene. 29 de junio. Entonces, ustedes pudieron observar, ¿sí? Yo no sé cómo estuvieron los demás hermanos y amigos en sus lugares de residencia, o cómo están pasando esto de la pandemia. Cuánta restricción ha habido sobre los alimentos, cuán escaso ha sido. En algunos lugares ha subido los precios enormemente, porque no había suficiente comida, no hay tránsito de económicos, y las cosas se ponían más caras, o están más caras. Ahora, cuando esta situación se dé, los mismos gobernantes seculares y dirigentes religiosos, dice, se unieron. O sea, poder civil y poder religioso se van a unir, y será más opresiva la situación. Se instará en que no se debe tolerar a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a la ley del país. Una institución que se le conoce como la imagen de la bestia. Poder civil y poder religioso juntos, contra un poco, contra un remanente. Como vieron que este remanente no se le pudo frenar por completo, algunos sí desistieron y abandonaron la fe, pero como no fueron todos, entonces tomarán esta decisión. Viene un decreto de muerte. Es que por las buenas, es que por opresión, a no darles de comer, darles oportunidad de comprar y vender, no desisten a su fe. Estos están más peor que una pandemia, más resistente que una pandemia, porque se niegan a negar el sábado. Entonces viene el último paso. ¿Cuál es la única manera de acabarlos? Exterminarlos. El decreto de muerte. Dice la palabra de nuestro Dios por medio de Apocalipsis. Lo leímos hace rato y es necesario volverlo a leer. Apocalipsis 13:15. Se le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase e hiciese que todos los que no adorasen a la imagen de la bestia fueran ¿qué? ¿De qué manera van a terminar con ellos? Dice la palabra de Dios, fueran muertos. ¿Sí? Es exterminarlos por completo, porque desisten a poder negar a su fe. Están desistiendo a la autoridad religiosa y a la autoridad civil juntas. Dice entonces lo siguiente:
Cuando el decreto promulgado, ¿sí?, por los diversos príncipes y dignatarios de la cristiandad contra los que observan los mandamientos, suspendan la protección y las garantías del gobierno y abandonen a los que tratan de aniquilarlo. El pueblo de Dios huirá de las ciudades y de los pueblos y se unirá en grupos para vivir en lugares más desiertos y solitarios. Y esto es la alternativa que Dios ha entonces provisto para el pueblo. Esta es la última oportunidad si no salimos cuando hubo todo el tiempo necesario. Cuando Dios mandó a los ángeles para sacar de Sodoma a este hombre, a Lot, dice que desde la mañana le dijeron los ángeles: Lot, sal y llévate todo lo que puedas. Pero la familia de Lot no quería, y Lot no quería irse solo y estuvo insistiendo. Pero ya la tarde caía, si el sol estaba por ocultarse. Y la palabra de Dios dice que a los ángeles no les quedó otra cosa más que casi arrastrar a Lot para sacarlo. Esta situación entonces es apremiante para nosotros. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas se enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habían atraído los juicios de Dios sobre ellos, y que se podía raerlos de la tierra, las plagas se detendrían. Ahora, la ley dominical, decía Servicio Cristiano, viene por tantas situaciones terribles en la naturaleza. Ahora, ya cerrándose la gracia, Dios deja caer los principios de su ira, las 7 postreras plagas. Con mucha más razón los impíos se levantan contra el remanente de Dios para estructurar leyes de decreto de muerte, porque aparentemente para ellos son los culpables de las desgracias que caen sobre la tierra. Se promulgó, dice aquí, un decreto para matar a los santos, los cuales hizo clamar día y noche por su libramiento. Y es aquí a donde se vive entonces el periodo de la angustia de Jacob. Jacob clamó en angustia toda una noche, pero este pueblo de Dios que tendrá la angustia de Jacob va a clamar día y noche. Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, empezarán en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. ¿Cómo es considerado a los que observan la ley de Dios y sobre todo el sábado? Como una secta aborrecida. Se proclamará el decreto obligándolos a dejar a un lado el sábado del 4º mandamiento, a honrar el primer día o perder la vida. Pero aquí ocurre algo extraordinario para el pueblo de Dios. Ya no puedes ir a comprar ni a vender, ni mucho menos regresar a las ciudades. ¿Sí? Y sobre todo hay un decreto de muerte sobre ti. Es aquí donde entonces viene lo peor. Vio un edicto del que repartieron ejemplares por distintas partes de la tierra, el cual ordenaba que si un determinado plazo no renunciaban los santos a su fe peculiar y presidían del sábado para observar el primer día de la semana, quedaría entonces la gente en libertad para matar. ¿Sí? Ya no hay otra salida para el impío más que quitarle la vida al pueblo de Dios. Y esto entonces comienza Dios a actuar. Él habitará entre las montañas, dice el profeta Isaías. Pero su pan y su agua, dice el profeta Isaías, ¿qué pasará con el pan y el agua del pueblo de Dios? Estarán seguros. ¿Sí? En otra parte el Espíritu de Profecía dice claramente, si es necesario el maná, dar el maná al pueblo de Dios,
va a ser dado. Dios sostendrá a su pueblo. Amén. Ahora, por más que hay un decreto de muerte sobre el pueblo de Dios, miren esta promesa extraordinaria, conflicto en los siglos y evento en los últimos días, lo dicen, escrito de 1911. Por más que un decreto general haya fijado en tiempo en que los observadores de los mandamientos puedan ser muertos, sus enemigos en algunos casos se anticipan al decreto y tratan de quitarle la vida antes del tiempo fijado. Pero nadie puede atravesar el cordón de los poderosos guardianes colocados en torno de cada fiel. Algunos son atacados al huir de las ciudades y villas, pero las espadas levantadas contra ellos se quiebran y caen como si fueran de paja. Otros son defendidos por ángeles en formas de guerreros. Amén. Y aquí está entonces, queridos hermanos, en resumen, desde lo que estudiábamos el día de anoche, hoy en la mañana y hoy por la tarde ya noche, aquí está el verdadero sentido de ser un cristiano fiel de este tiempo. Valdrá la pena el sufrimiento, dice la palabra de nuestro Dios, que Dios no va a permitir a los que le toque vivir este periodo, el último periodo de tiempo, que sus vidas entonces sean quitadas. Lo que comentábamos hoy en la mañana. Estos son los que formarán parte de un grupo que no conocerá la muerte y estará en pie cuando Cristo Jesús venga por segunda vez, y son los 144,000. Los defenderá de las espadas, de las armas de los impíos, y otros tendrán el privilegio de ver a los ángeles en forma de guerreros defenderlos en esa prueba tan terrible. Vale la pena seguir a Cristo Jesús. Amén. Vale la pena negarse al mundo. Vale la pena sufrir escasez por seguir a Cristo Jesús. Si hoy en día en algún grupo religioso que tú llegues te ofrece prosperidad, que es lo que hoy se maneja, déjame decirte que hay que estudiar un poco más la Escritura y ver lo que Dios describe en el tiempo del fin, los padecimientos que tendrá el pueblo de Dios. Hoy Dios no te ofrece riquezas, pero como se lo dijo un día a David, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y si hoy tú estás en una agrupación religiosa, a donde te manipulan y te dicen que habrá prosperidad, habrá todo esto, déjame decirte que estás en un lugar equivocado, porque no lo digo yo, la Escritura lo menciona así. Hoy es un momento, en verdad, un momento muy solemne, un juicio se está llevando en el cielo. Nuestra vida pende de un hilo, ya sea para determinar algo final, vida eterna o muerte eterna. Pero es el momento que nos despojemos de todo pecado que hay en nosotros y consagremos nuestra vida a nuestro Dios. Es momento de hacer planes después de toda esta situación que se está viviendo hoy. Y busquemos a Dios mientras Él pueda ser hallado. Amén. Y entonces, para culminar, hemos visto en esta tarde esta situación que espera el pueblo de Dios. Las fases de la ley dominical. Comenzando en la manera que el papado lo está presentando de una manera ecológica. Se puede comprar, vender, pues puedes adorar en sábado, pero no se puede trabajar en domingo. Comenzará esta situación. Cuando sea un decreto nacional, ya no puedes comprar ni vender, es obligatorio adorar en domingo. Hay mártires clandestinamente, ¿sí? Por último, viene un decreto de muerte. Aunque se da el decreto, ya no habrá muertes, ya que el tiempo de gracia se cerró y la sangre no sería semilla más.
Porque si ustedes se dan cuenta en la Edad Media, o en los tiempos pasados, cuando un mártir se le era quitado la vida, ¿qué pasaba con ese testimonio? Hacía que esa sangre derramada era como semilla, porque brotaba más interés en muchos lugares. Mataban a uno y surgían 100. Pero ya en el decreto de muerte ya no hay en quien darle testimonio. Ya se cerró el tiempo de gracia, ya no hay arrepentimiento. Y por eso entonces para el pueblo de Dios la muerte ya no es una cadena. Lo leímos hoy en la mañana. Esa situación que Satanás ha obtenido por medio de la entrada del pecado, hacernos cautivos de la muerte, se habrá terminado. Que Dios pueda bendecirnos entonces en esta tarde. Amén. Y que haya sido una bendición estar delante de Dios y poder estar escuchando su palabra, que es tan bendita para cada uno de nosotros. Vamos a culminar la programación y lo vamos a hacer entonando las estrofas y agradecerle a Dios por el sábado del 472, Día Santo del Señor. Y vamos a colocarnos en pie para terminar con este bonito canto. Día Santo del Señor, oh cuán pronto en pasar, solo vino poco ha, ya lo vemos terminar, y volando al cielo va, fiel testigo allí será, y volando al cielo va, fiel testigo allí será, que informe llevará al celeste tribunal, de maldades hablará, de cuidado mundanal, o de santa adoración, con Jesús en comunión, o de santa adoración, con Jesús en comunión. Oh, perdónanos, Señor, el mal uso de tu don, los preceptos de tu ley, graba en nuestro corazón. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Es tu sábado, Señor, sello santo de tu amor. Amén. Vamos a doblar nuestras rodillas para terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Amén. Gracias te damos, eterno Padre, porque ha sido un día maravilloso estar compartiendo tu palabra, Señor, estar hablando conforme a lo que tú nos has enviado. Esperando, Señor, que hayamos dicho las cosas conforme a tu voluntad. Y si no, Señor, perdónanos y recompón, Señor, nuestras palabras en los corazones que ha sido sembrado la semilla de tu evangelio, Señor, que sirva para fortalecer en la vida espiritual. Comenzamos una semana más y encomendamos nuestra vida a ti. Vienen desafíos, vienen problemas, vienen tentaciones y pecados. Ayúdanos, Señor, a afrontarlos y poder vencerlos en el nombre de Cristo Jesús. Danos, Señor, el poder del Espíritu Santo para poder, Señor, ser cristianos fervorosos y podamos, Señor, ir practicando una vida santificada, Señor, delante de ti. Bendice, Señor, a cada uno de tus hijos aquí presentes. Bendice a nuestras familias, Señor, a donde se encuentran. Danos a todos las oportunidades, Señor, de un arrepentimiento sincero. Bendice a tu pueblo también, Señor, que se humilla delante de ti en este día buscando tu nombre.
a los necesitados también, Señor, a los que han pedido, Señor, que se ore por ellos. Tú conoces la situación, conoces los nombres, sé con ellos también. Amén. Estamos viviendo días difíciles y vienen aún peores, Señor. Para el mundo viene un tiempo de paz y seguridad, pero el pueblo, el verdadero pueblo de Dios conoce la situación y sabe que Cristo Jesús está cerca y debemos prepararnos. Todas estas cosas te las pedimos y te las agradecemos en el nombre dulce de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor. Amén.